El escritor argentino Pedro Mayral es sin duda un autor importante dentro de las letras hispanoamericanas de la actualidad. Sus inicios fueron bastante auspiciosos, pues con su primera novela, Una noche con Sabrina Love, obtuvo el premio Clarín de novela en su primera edición, con un jurado de lujo integrado por Cabrera Infante, Roa Bastos y Bioy Casares. Luego publicó otras novelas, entre ellas Salvatierra, publicó algunos poemarios, un libro de relatos y otros libros donde recogía su trabajo periodístico. Pero en el 2016 publicó la estupenda novela La Uruguaya, una novela que al año siguiente obtuvo un importante premio en España. Hace poco, Pedro publicó un nuevo libro, Breves Amores Eternos, publicado bajo el sello Destino del Grupo Planeta. Se trata de un nuevo conjunto de relatos, pero en esta edición tiene el plus de que vienen los relatos de su primer libro, Hoy Temprano. Justamente sobre esta publicación conversé con Pedro y sobre las conexiones que se pueden establecer en su obra en general. Quiero compartir con ustedes dicha conversación. Eh, Hola Pedro, gracias por tu tiempo. Quería justamente conversar contigo sobre tu libro más reciente, que es Breves Amores Eternos, publicado por el sello Destino del Grupo Planeta, y que ya se puede encontrar por suerte aquí en librerías de Lima. Quería empezar un poquito preguntándote cómo sueles tú organizar los libros de cuentos, si eres de los autores que tienen una línea temática y va escribiendo los cuentos en función a esa línea, o vas escribiendo los cuentos y luego es que tú ves que por ahí tienen una relación entre ellos y que podían conformar un conjunto. ¿Cómo se da en tu caso, Pedro? Bueno, primero, hola Carlos, gracias por esta invitación. Mirá, sí, es el segundo ejemplo que das. Yo escribo cuentos, a lo largo de un tiempo se van acumulando cuentos, y en un momento me pregunto si hay un libro ahí, y los miro todos juntos, los imprimo, los leo, y trato de ver si en esas especies de estrellas desparramadas hay una constelación, digamos, hay algo que los una, si tienen algo en común, si algún cuento se sale un poco de registro porque o es muy distinto en la longitud, o el tema se va por otro lado, o es casi un poema, casi una crónica, etc., lo dejo fuera, trato de que tengan alguna conexión en su diversidad, pero que tengan alguna conexión. Y una vez que hago eso, lo pienso como libro, recién ahí lo pienso como libro, le busco un título y me fijo si hay alguna zona temática que me gustaría explorar, algún cuento que quedó en el tintero. Por ejemplo, en este libro quedó el cuento La Fuerza en el tintero, y lo escribí cuando ya tenía el volumen de cuentos pensado, digamos. Entonces ahí completo algunas zonas que quizá quiero completar con respecto al tema de esos cuentos, que en este caso son, bueno, amores medio bizarros, ¿no? Uh-huh. Ahora, justamente el libro o los cuentos de Breves Amores Eternos tienen que ver justamente con el tema del amor, que es el tema central, digamos, que une a los relatos, Sí. pero es una mirada también al matrimonio, ¿no? A, a lo tedioso que puede ser el matrimonio que está en varios de los relatos. Sí, creo que hay mucha asfixia de pareja en el libro, muchas Uh-huh. parejas asfixiadas, ¿no? Hay como que no se ve una luz al final del túnel en estas parejas de breves amores eternos, están todos pasándola mal, y por eso están viviendo amores así extramatrimoniales, extracurriculares, ¿no? Eh, sí, no es un libro de la celebración de la pareja, sin duda. Y pone un poco, supongo que pone un poquito en cuestionamiento la monogamia en sí, ¿no? Pero me interesaba mostrar un poco el lado oscuro de la gente, un lado B en la gente, lo que no muestra la gente en esta fachada nueva que se está de alguna manera armando cada uno en estas identidades, que organizamos a través de redes sociales, ¿no? De alguna manera inventás una identidad en redes sociales, mostrás la parte que querés de vos
en Facebook y Instagram y Twitter, y sos como una personalidad ahí en la nube. Y me interesaba ir justamente a la espalda de eso. ¿Qué es lo que te daría vergüenza mostrar en tu Instagram? ¿No? Si sale en tu Instagram algo, ¿qué te daría vergüenza? ¿No? Eso es literatura para mí, eso es interesante a nivel literario. Estos personajes son justamente lo que yo les muestro un poco la espalda, que se vea lo que no quieren mostrar, su lado oculto, amores ocultos, ¿no? Obsesiones, deseos ocultos, ¿no? Y creo que en ese sentido la literatura tiene que ir a un lugar medio oscuro, no sé si tiene, pero puede ir a ese lugar medio oscuro, y que a veces, digamos, no es edificante ni didáctico, ni es un buen ejemplo, ni es el costado buen ciudadano, ni bien pensante de los personajes. Todo lo contrario, es un costado eh, más bien oscuro, ¿no? Y entonces, claro, de pronto, si uno lo mira desde el costado no de los individuos, personajes, sino del costado de las parejas casadas, sí, es bastante tremendo lo que les pasa a nivel pareja social, digamos. Sí. Ahora, el libro, en realidad son dos libros en uno, porque también está Hoy Temprano, que es tu primer libro de cuentos, ¿verdad? Que es del 2001, si no me equivoco. Y lo interesante, o una de las cosas interesantes que disfruto más de tu literatura en general, es las conexiones que se suelen establecer entre tu obra, digamos, ¿no? Que de alguna manera también nos pueden dar una luz de una obra orgánica en cierto sentido. Porque al leer los cuentos de tu libro primero, eh, un cuento que me gustó mucho son Los Caminos del Amor. Y justamente ahí también ya se prefigura el tema del tedio matrimonial, que luego aparece en otros relatos de tu último libro, y que incluso está también en La Uruguaya, en tu novela anterior. Ujú. Sí, sí, viéndolo así con perspectiva, creo que me gustaría seguir escribiendo y escribir una historia donde haya una luz al final del túnel, fuera del tedio matrimonial. Me parece que hay otra cosa después de eso, pero lo escribí en un momento donde estaba yo bastante mal, ¿no? Y qué bueno que te guste ese cuento Los Caminos del Amor. Es un cuento que yo quiero mucho y que sin duda tiene que ver con esta segunda parte, eh, o más bien con esta primera parte del libro. Pues está Breves Amores Eternos, que son los cuentos nuevos, y luego está Hoy Temprano, que son los cuentos que yo había editado en 2001. Pero como estaban completamente agotados, decidimos con la editorial juntarlos en un solo volumen, y que en todo caso los lectores encontraran los vasos comunicantes entre un libro y otro, que creo que los hay, y vos viendo ese cuento particular, Los Caminos del Amor, te diste cuenta que sí, efectivamente eso se comunica con los cuentos de Breves Amores Eternos. Entonces, a mí me interesa mucho que los lectores se encuentren si hay continuidades, ¿no? Hay continuidades, sin duda las hay, porque están escritos por la misma persona en distintos momentos de la vida. Uno a los 30, más o menos, y otro en los 40. Eh, pero hay continuidades de temas, obsesiones, ¿no? Ideas fijas, sin duda, sí. Hay cosas que siempre me interesa mostrar, cómo se construye el deseo, ¿no? En ese cuento particular que vos decís, es una pareja así de varios años de casados, que empiezan en los primeros escarceos del amor a besarse y demás, y no está ninguno de los dos inspirado, pero cada uno se empieza a acordar de un amor que tuvo en la adolescencia, y entonces empiezan a prender fuego, cada uno por su lado, y finalmente se encuentran, y hay un final sorpresivo de alguna manera. Entonces, me interesa ir ahí, cómo se construye el deseo de la gente, más allá bueno, la mecánica de los cuerpos, que es más o menos siempre similar, la cuestión de piel, digamos, la sensualidad. Me interesa la sensualidad, pero ¿qué es lo que gatilla la sensualidad? ¿Qué es lo que hace que dos personas se prendan fuego de deseo, ahí en el fondo de su cerebro? ¿Qué sucedió? A esa intimidad me interesa ir, ¿no? Entonces creo que en los dos libros
está presente eso, y por eso los unimos en un solo libro. Son mis cuentos completos, pero no le quisimos poner así porque sonaba como a lápida, ¿no? Como que no voy a escribir Sí, más. algo concluyente, claro. Sí, son todos mis cuentos por ahora, digamos. Sí. Y bueno, y el tema del tedio matrimonial, pues, como te comentaba, también aparece en La Uruguaya, en tu novela, ¿no? Que Sí, es esta historia de eh, Lucas Pereira que viaja a Uruguay, ¿no? A cambiar unos dólares, si la memoria no me sí, falla, y tiene sí. una aventura por ahí. Ujú. Sí, en la Uruguaya está ese tema, sí, bastante central, ¿no? Un tipo casado cruza por el día de Buenos Aires a Montevideo a encontrarse con una chica que conoció el verano anterior y a buscar unos dólares, ¿no? Y ya esa premisa de alguna manera lo carga de tragedia el tipo. Uno claramente se da cuenta que le va a salir mal. No hay nada como mostrar los planes de un personaje y su deseo para que el lector enseguida se dé cuenta de que no le va a salir, ¿no? Y eso lo hace mucho más interesante. Eh, sí, y toda la novela es una larga confesión de Lucas Pereira a su mujer, ¿no? Que no se sabe si se termina de formular o no esa confesión, o si quizás se lo está imaginando que le confiesa, no se sabe en qué plano está esa confesión, pero hay una confesión a su mujer de lo que le pasó ese día, contándole, porque ese día fue significativo porque fue el día que se le derrumbó su mundo tal como lo conocía, ¿no? Su estructura familiar, etc. Entonces, un poco se lo está explicando a ella y un poco se lo está explicando a sí mismo. ¿Qué me pasó ese día? ¿Cuántas variables se generaron en ese viaje a Montevideo por el día para que se derrumbara todo para mí? Entonces, eso me interesaba un poco el Día de la Marmota, ¿no? Un poco esa trama de esa película, eh, ¿cómo se llamaba? Groundhog Day, ¿no? Eh, y que un poco ahora en la cuarentena estamos todos viviendo un poco el Día de la Marmota, ¿no? Repitiendo un poco días medio iguales. Pero este tipo en particular está tratando de analizar qué le pasó ese día y entonces es como si pusiera una lupa sobre el día ese y magnificara cosas y se empieza, él mismo mira en internet las calles por donde las que pasó para ver cómo eran los edificios y se aprende en la guitarra o en el ukelele las canciones que escuchó durante ese día y busca en internet los billetes con los que pagó, cómo eran, eh, y busca videos de YouTube de las calles. Entonces es como si utilizara esta especie de realidad ampliada de internet, de la web, para agrandar ese día bueno, magnificarlo, ¿no? Y como meterse y agrandar la foto, ¿no? Agrandar la foto, y, y, y bueno, y eso se vuelve medio infinito, en el sentido que eso, si uno sigue agrandando las cosas, podría haber hecho una novela de 600 páginas, pero la hice de 150 porque me parecía que estaba bien, y todo sucede en un día, ¿no? Un solo día. Eso me dio como un marco de contención, de alguna manera. Claro, pero al mismo tiempo, si bien todo sucede, claro, en un día, eh, tiene una resonancia mayor, ¿no? ¿Mm? Que va hacia el futuro, digamos, Sí, de Lucas. sí, Ahora, sí. sí. Sí, porque bueno, por el hecho de que en un día entra la vida entera, siempre. Si uno tuviera que explicar realmente eh, todo lo que sucede en un día y por qué tomaste esas decisiones y qué te pasó y el trabajo que estás haciendo y el lugar donde tenés que ir, etcétera, etcétera, contás la vida entera si entras en detalles, ¿no? Claro. Entonces, bueno, Joyce en el Ulises hace que una novela de 1000 páginas suceda en un solo día, es infinito eso. Entonces, a mí me permitió de alguna manera que entre la vida entera de Lucas en ese relato, Ujú. que suceda en un solo día, y la base de un solo día me sirvió como una especie de plataforma desde donde, o sea, yo contaba el relato de ese día con lujo de detalle,
pero había flashbacks a recuerdos. Y cuento algo de algo que le pasó con su mujer, y después vuelvo a este viaje. Y está un poco más adelante en el viaje, mira por la ventanilla, y recuerda otra cosa. Cuando ve el mar, se acuerda de su amante, con muchas comillas, y hay páginas de eso, y de golpe vuelve de nuevo al viaje. Entonces, el viaje, el día a Montevideo, era como una estructura que a mí me permitió no caerme, no perderme. Y casi como una base melódica desde la cual improvisar, ¿no? Improviso, me voy con un solo de trompeta, pero después vuelvo a esa base melódica que es el relato de ese día. Y me gustó mucho, disfruté mucho de esa forma, disfruté mucho de esa forma, o sea, irme y volver, y ahora estamos en esta parte del viaje, etcétera, etcétera. Y me dio mucha libertad. Tenía algo como de, sí, lo explico con esta metáfora musical porque realmente fue muy así. Incluso me permitió ir hacia adelante, ¿no? Porque en el último capítulo cuenta lo que va a pasar el año siguiente. Entonces, Exacto. pero todo de todas maneras está contado desde ese día, ¿no? Ujú. Ahora, otra de las cosas que me gustó mucho de la novela es que el personaje, ¿no? Lucas Pereira, si bien uno puede tener cierta postura crítica frente a él, ¿no? A lo que hace, al mismo tiempo no podemos evitar también tener una cercanía, una proximidad. De hecho, como decías, eh, ya intuíamos que las cosas van a salir mal, pero igual queremos creer que las cosas no van a ir tan mal, digamos, ¿no? Ya hay una especie de, digamos, de alguna manera, redención final con lo que le pasa, ¿no? Sí, a mí me cae un poco mal el personaje de Lucas. Hay cosas que me caen súper mal, a pesar de que tiene muchas cosas mías, ¿no? O quizá por eso también, pero no, hay cosas mías como exageradas, llevadas a un plano, eh, a mí me pasa un 3 y lo llevo a un 10 cuando cuento, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, el costado de Lucas Pereira de quejarse por la responsabilidad de la paternidad, por ejemplo, ¿no? Que me parece que no había, por supuesto que yo siento eso, pero no había lugar en la novela para mostrar el otro lado, o sea, la parte más luminosa de la paternidad y lo maravilloso que es, ¿no? Ser padre. Y entraba solo en este libro, entraba la oscuridad de eso, el miedo, el terror de la paternidad. Y entonces, claro, hay un costado en que cae antipático por ahí el personaje, ¿no? Pero yo creo que hay que animarse a hacer personajes que por ahí no son tan empáticos. En todo caso, la empatía con el personaje viene a partir de su fracaso y lo que le pasa hacia la segunda mitad del libro, que no lo voy a spoilear, pero me parece que en todo caso hay ahí como una expiación o una redención, no sé bien cómo llamarlo. Y bueno, como siempre en la literatura, el fracaso purifica un poco, ¿no? Y un personaje planea algo, no le sale, hay un intento heroico en intentarlo, digamos, hay algo heroico en intentarlo, pero no le sale, y encuentra otra cosa. Eso suele ser la novela moderna, ¿no? Desde el Quijote son las cosas así. El Quijote sale a buscar en sus andanzas, por ejemplo, no sé, gigantes, y en realidad son molinos de viento que lo derriban del caballo. Entonces esa diferencia entre lo imaginado, el deseo y lo que le termina sucediendo, siempre es muy bueno literariamente, porque a todos nos pasa todo el tiempo, ¿no? Ujú. Ay, listo. Sí, pues. Otra cosa que ahora que mencionabas el tema del tono confesional que tiene la uruguaya, ¿no? Ujú. Esta especie de confesión a la mujer, ¿no? Sí, Recordé también uno de los relatos del libro, eh, que creo que se ya titula Cero culpas, ¿no? sí, Que también es una especie de confesión, pero en este caso de la mujer frente sí, ¿no? O una supuesta confesión, ¿no? Porque luego, claro, sin espoliar tampoco, no llega a ser del todo confesión, ¿no? sí. Pero, sí, Claro, sí, sí, yo creo que en ese cuento yo ya creo que ese cuento es anterior a la uruguaya, así que yo estaba explorando ese tono.
Me parece que Cero Culpa es un cuento donde yo exploro un poco, o ensayo un poco un tono que después desarrollé en La Uruguaya. Una mujer casada se enamora del fotógrafo de la revista donde trabaja y le cuenta con pelos y señales al marido, o se imagina que le cuenta, no sabemos, todo lo que hace con este amante y cómo se enamoró y por qué, y las diferencias con él, ¿no? Y sí, me interesaba mucho la manera en que ella queda un poco empoderada por el enamoramiento. La gente cuando se enamora se empodera, de golpe siente una vitalidad gigante, ¿no? Se vuelve a sentir deseada, ¿no? Una persona que se vuelve a sentir deseada después de años, como que se transforma, ¿no? Y en el caso de ella, por ejemplo, tiene algo como de no sé, como de superhéroe, ¿no? Porque sale vestida normal de su casa y se viste sexy en el taxi, y un poco como los superhéroes que se visten en la cabina de teléfono, ¿no? Eh, pero a la vez de ese empoderamiento también hay una vulnerabilidad enorme, porque pone todo en riesgo. O sea, toma riesgos, se le puede salir súper mal, y eh, entonces esa ambivalencia de los personajes cuando están cargados de deseo y de amor, me encanta, es un lugar donde me gusta ir porque están vibrando a una velocidad muy alta, y además son personajes bastante claros. Cuando un personaje tiene un deseo, es un personaje bastante claro, con su complejidad también, ¿no? Porque hay que mostrar lo que desea y el peligro que implica obedecer ese deseo, ¿no? Pero yo creo que hay dos motores muy grandes cuando uno cuenta, y son el miedo y el deseo, ¿no? O sea, los personajes o están huyendo de algo que temen, o están yendo hacia algo que desean. Y a mí me gusta a veces pensarlo así, o me doy cuenta de que en general lo que termino escribiendo tiene bastante que ver con eso. Eh, Porque son dos grandes generadores de historias, esas dos pulsiones. El miedo te hace imaginar un montón de cosas, paranoias, etcétera. Y el deseo también, ¿no? Me hace imaginar un montón de cosas a futuro. Y, y son dos relatos, digamos, el miedo y el deseo, y es interesante cómo se contraponen después con la realidad. Eso me interesaba. Ahí la chica de Cero Culpa, y mi personaje de La Uruguaya, se les va a contraponer, digamos, esa mujer idealizada, con la realidad, con la chica real en todo caso, ¿no? Yo creo que algo de eso hay, pero sin duda me parece que viste bien ahí la conexión entre Cero Culpa y La Uruguaya. Sí. Ahora que hablas justamente de la idealización, ¿no? Que está en este personaje de Cero Culpas y, bueno, y en Lucas Pereira, también pensaba cuando leía en su momento La Uruguaya, eh, en tu primera novela, En una noche con Sabrina Love, donde también el personaje, que hoy es, digamos, es un joven, también tiene una idealización de una mujer, ¿no? Que es esta actriz porno, Sabrina, Mm, eh, que lo mismo pasa con Lucas Pereira, que idealiza de alguna manera a esta chica que conoce en Uruguay. sí. Claro, son dos personajes que van detrás de una mujer inventada, casi inventada, ¿no? Más que real, y de alguna manera el viaje es atravesar la distancia que hay entre una y otra, entre la mujer inventada y la mujer real, ¿no? Esa es la distancia que hay, ¿no? Kilómetros y kilómetros. Y en ese movimiento aparece su propia vida en asociaciones que va provocando el paisaje. A mí me gusta mucho hacer eso, mover a los personajes por el paisaje, por la ciudad, y que lo que van viendo les va haciendo recordar fragmentos de su vida, ¿no? Entonces los dos van hacia una mujer. Daniel Montero, en Una noche con Sabrina Lave, es un adolescente, eh, con una mirada cándida y bastante ingenua, que sale por primera vez al mundo y todo lo sorprende. Y yo mismo era en ese momento un escritor joven que salía por primera vez al mundo con el lenguaje también, y noto que hay
una especie de entusiasmo verbal medio lírico en Una noche con Sabrina Love, que después ya no tuve, fui limando eso de alguna manera. Y en cambio el personaje de Lucas Pereira puede ser el mismo tipo, pero a los 40 años ya medio desencantado, ¿no? Con un tono más irónico, más dolido, más frustrado, ¿no? Y con un tono, sí, un poco más corrosivo, ¿no? Hay algo amargo en Una noche con Sabrina Love, es bastante amargo el libro. Entonces, sí, podría ser el mismo tipo, que de alguna manera le pasa algo a los 17 y después a los 40 y algo. Y a veces pienso en broma que podría ser casi como un tríptico. Después tengo que escribir la tercera parte de un tipo a los 60 años, pero todavía no tengo 60. Estoy cumpliendo 50 dentro de algunos días. Así que veré cómo sigue eso. Eh, pero sí, hay una especie de trama medio en común. Yo no me di cuenta de eso cuando escribí La Uruguaya. Después lo pensé, ¿no? Claro, estos dos tipos van hacia una mujer pensando que les va a pasar algo. Y creo que eso provoca cierto morbo en la lectura, cierta inclinación hacia la lectura. Quizá un secreto de por qué le fue bien esos dos libros es un poco ese, ¿no? El morbo que provoca en el lector. ¿Se va a encontrar o no con esa mujer? ¿Cómo le va a salir? ¿Le va a salir bien o mal? ¿No? Creo que hay algo así. Ujú. Ahora, volviendo al libro de cuentos, a este cuento que me gusta mucho, es Los Caminos del Amor, no solamente por la historia en sí, sino por la narración, por este aliento lírico que tiene el relato, ¿no? Y que me hace recordar que tú eres poeta además, ¿no? Y es más, Ujú. recuerdo una conversación que tuvimos en el 2009, donde me contabas que en realidad para ti la poesía es la base de todo, que de alguna manera tú saltas a los otros registros. Me alegra que en 2009 coincidía conmigo mismo ahora. Sí, esa entrevista que hicimos, Carlos, allá en Lima, ¿no? Eh, ¿Dónde era ese barrio? ¿San Isidro? ¿Cómo se llama ese barrio? Miraflores, me parece que fue. Miraflores, Sí. Miraflores. Eh, bueno, sin duda yo tengo una raíz poética, siempre parto desde ahí, siempre me estiro hacia los demás géneros, pero tengo una base en la poesía. Me interesa la poesía en su sonoridad, en su densidad, digamos, la palabra, en cómo suena, la palabra en su materialidad, casi te diría, en su capacidad asociativa. Entonces yo parto desde ese lugar, ¿no? En la capacidad de la palabra poética para generar imágenes, generar metáforas. Y, y bueno, después hago algo con la sintaxis, cuando me voy para el lado de la narrativa hago cosas con la sintaxis y creo que en Los Caminos del Amor hay algo como un tono medio inflamado, lírico, que se va como construyendo, es una pareja en la cama, entonces la sintaxis de alguna manera lo que hace es generar un clímax, digamos, ¿no? Hace como todo el arco narrativo de una relación sexual, de alguna manera, ¿no? Empieza así como suavemente y va escalando, 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 ¿no? Hasta la cumbre, digamos. Me parece que ahí hay algo de Cortázar, ojalá lo haya, digo, yo aprendí de Cortázar cierto estiramiento de la sintaxis y por ejemplo, hay un capitulito de Rayuela que me interesa mucho, que es el capítulo 68, que está escrito todo con palabras inventadas, y es ese que dice, apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso, ¿no? Son palabras inventadas, pero uno adivina que es una pareja en la cama. Eh, y hay una construcción sintáctica en ese cuento que a pesar de que las palabras sean inventadas, uno nota también un increyendo, algo que va montando, digamos, que se va acumulando hasta un clímax, ¿no? Y,
Y creo que yo en ese cuento, en Los Caminos del Amor, de alguna manera también intento este increyendo, ¿no? Y me da la posibilidad de hacer eso la poesía, sin duda. No solo la narrativa, la poesía, porque la poesía permite estos momentos como en cámara lenta, ¿no? Donde la acción se detiene, un poco como en la película Matrix, ¿no? Cuando se detienen las balas en el aire, ¿no? Y la poesía me permite en esos momentos de la narrativa en que quiero pausar la acción y girar en torno a un gesto, a una idea, y todo queda un poco en suspenso, en el aire, mientras lo voy describiendo. La poesía es como la varita mágica eh, para manejar el tiempo en la narrativa, ¿no? Y me gusta mucho cómo lo hace Saer, por ejemplo. Juan José Saer hace eso, de golpe quiere describir cómo un tipo corta un fiambre y se pasa así 2 páginas describiendo exactamente el movimiento o la luz en los árboles, etc., ¿no? Me gustan mucho esos momentos líricos y creo que en ese cuento lo recuerdo haberlo intentado específicamente. Ujú. Ahora, además digamos, de la poesía, y que, digamos, la poesía partes a otros registros, incluso dentro de tus inquietudes está la música, que también ocupa un lugar importante, ¿verdad? Sí, sí, ahí tengo mis guitarritas, ahí atrás. Algo me pasó, sí, algo me pasó hace 4 o 5 años. Es como si me hubiera dado un golpe en la cabeza. No sé qué me pasó. Pero yo a los 17 años componía canciones, o lo intentaba escribir canciones y no tenía suficiente info o data musical. Entonces quedó la parte música de lado, pero prosperó la parte letrística, digamos, y las letras de canciones hicieron poemas y los poemas hicieron cuentos y los cuentos novelas y creció el árbol de las palabras, digamos, y quedó la música relegada, con bastante frustración además, porque a todo el mundo le pasa que en un momento te das cuenta que no sos Paco de Lucía tocando la guitarra y, y lo dejás, ¿no? Entonces, más o menos hace 4 o 5 años me fui a una residencia de escritores a Francia, un lugar helado, y me llevé el ukelele de mi hija porque era lo único que entraba en la valija y curiosamente el ukelele, que es un instrumento que parece un juguete, pero es un instrumento, me permitió volver a jugar con la música, yo creo que siempre en todo acto creativo es indispensable el concepto del juego, ¿no? El aspecto del juego. Eh, pero es ese juego serio, el juego de los chicos, ¿no? Que dicen, ahora dale que somos piratas y nos subimos al barco y lo prendemos fuego, ¿no? Y se lo creen, juegan en serio. Eh, y entonces yo recuperé la capacidad de ponerle melodía a algunos poemas, a algunas letras, o negociar entre melodía y palabra. Y de a poquito empecé a componer canciones en ese viaje. Y a la vuelta me puse a tomar clases de música y bueno, y después seguí escribiendo, estudié un poco de composición, un poco de armonía, más guitarra, ya estoy volviendo a la guitarra ahora. Y empecé a hacer un dúo con un amigo que se llama Pensé que era viernes, mi amigo se llama Rafael Otegui, el dúo se llama Pensé que era viernes, y ahí estamos componiendo nuestras primeras canciones, ¿no? Y empezando a grabar de a poquito también, ¿no? Empezando a grabar para subir dentro de algunas semanas, quizá los primeros temas a Spotify. Y tocamos en vivo, hicimos ya, no sé, unos 15 recitales por ahí. Siempre muy mezclado con la palabra, en el sentido que yo leo cosas y él también, él es poeta. Entonces él lee cosas, algunos textos, yo leo un texto y después tocamos una canción y se va combinando en el espectáculo que hacemos palabra y música, ¿no? Con toda la timidez del mundo, porque digamos, yo sobre todo soy un tipo bastante tímido,
No soy un frontman así que me como el mundo, sino que encaro esa situación de escenario desde un lugar, creo que de humildad, espero, por lo menos no me queda otra hasta ahora. Eh, pero bueno, mostrando un poco la confluencia entre poesía y música, ¿no? Ujú.